¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para salvar a tu hijo, aun cuando parece que todo está perdido? La historia de la viuda de Sarepta es un poderoso relato de fe, sacrificio y milagros que resuena a lo largo de los siglos. ¿Qué llevó a esta madre a arriesgarlo todo, incluso cuando la esperanza parecía desvanecerse? Acompáñanos hasta el final para descubrir cómo una mujer común se convirtió en el instrumento de un milagro que desafió las leyes de la naturaleza y la supervivencia. El profeta Elías era conocido por su estrecha relación con Dios. En tiempos de crisis, cuando el pueblo de Israel sufría una sequía devastadora como castigo por sus pecados, Dios lo envió a Sarepta, una pequeña ciudad en la región de Sidón. Elías, que había estado oculto y protegido por cuervos que le traían comida, recibió una nueva misión: buscar a una viuda en Sarepta para que lo alimentara. Este mandato parecía irónico, ya que una viuda, especialmente en esos tiempos, solía ser una de las personas más pobres y vulnerables de la sociedad. Sin embargo, Dios tenía un plan, uno que involucraba no solo a Elías, sino también a esta madre luchando por la vida de su hijo. Cuando Elías llegó a las puertas de Sarepta, se encontró con una mujer recolectando leña. Sin dudarlo, el profeta le pidió un poco de agua para saciar su sed. La viuda, aunque sorprendida por la presencia de un extraño, accedió a su petición. Mientras ella se alejaba para traer el agua, Elías la detuvo y añadió una solicitud aún más desafiante: un pedazo de pan. Aquí, la verdadera prueba de fe comenzó. La viuda confesó su trágica situación. Solo le quedaba un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Su plan era cocinar una última comida para ella y su hijo, después de lo cual esperaban morir de hambre. Era el colapso de una madre ante la cruda realidad de la muerte inminente. La respuesta de Elías, lejos de mostrar compasión inmediata, fue un acto de fe radical. Le dijo a la viuda que no temiera y le pidió que primero preparara un pan para él, prometiendo que si lo hacía, ni la harina ni el aceite se acabarían hasta que la lluvia volviera a caer sobre la tierra. Imagínate la angustia de esta madre. ¿Cómo podría sacrificar lo poco que tenía para un desconocido, poniendo en riesgo la vida de su hijo? Sin embargo, algo en las palabras de Elías le inspiró confianza. Quizás fue la desesperación, o tal vez una chispa de esperanza que aún ardía en su corazón. Lo cierto es que decidió obedecer, preparó el pan para Elías y ofreció lo último que tenía, confiando en que el Dios de Israel no la abandonaría. El acto de fe de la viuda fue recompensado con un milagro asombroso. Tal como Elías había prometido, la tinaja de harina no se vació y la vasija de aceite nunca se agotó. Día tras día, durante toda la duración de la sequía, esta madre y su hijo encontraron alimento donde antes no había esperanza. Este milagro no solo aseguró su supervivencia física, sino que también fortaleció su fe en un Dios que no conocía, el Dios de Israel. El sacrificio de la viuda fue la semilla que permitió a su familia vivir y además dejó un legado de fe inquebrantable. Sin embargo, la historia no terminó aquí. En medio de esta providencia milagrosa, el hijo de la viuda cayó gravemente enfermo y murió. Devastada, la madre fue a Elías y le preguntó si había traído desgracia sobre su hogar. Elías, movido por la compasión, llevó al niño a su aposento, oró fervientemente a Dios y después de 3 intentos, el niño resucitó. Este fue el segundo milagro en la vida de la viuda y el más grande de todos. No solo fue un acto de resurrección física, sino también espiritual. Elías no solo había traído alimento para el cuerpo, sino también vida para el alma. La fe de esta madre, que había comenzado como una chispa, ahora ardía con fuerza. La decisión de la viuda de Sarepta fue monumental, no solo porque dio lo último que tenía, sino porque lo hizo en un contexto de escasez extrema. En esos tiempos, una sequía devastadora asolaba la región y el hambre
no era un problema que afectaba solo a los más pobres. Incluso las personas más prósperas sufrían la falta de alimentos y agua. Sin embargo, esta madre se encontraba en una posición aún más desesperada. La muerte parecía inevitable, pero en ese momento de crisis fue capaz de poner la vida de su hijo y la suya en manos de un hombre que representaba la palabra de un Dios desconocido para ella. El sacrificio de la viuda no solo era físico, compartir la comida que apenas le alcanzaba, sino también emocional. Como madre, el instinto de proteger a su hijo debía haber sido abrumador. Entregar la última comida a un extraño representaba en su mente una sentencia de muerte para su hijo. No obstante, fue esa misma disposición de sacrificarse lo que abrió la puerta a un milagro mucho mayor. En este punto de la historia podemos reflexionar sobre la esencia de la fe. No se trata simplemente de creer cuando todo va bien, sino de mantener la esperanza cuando parece que todo está perdido. La viuda de Sarepta nos muestra que incluso en la desesperación más profunda, la fe puede convertirse en una luz que guía hacia el milagro. No fue la abundancia, sino su carencia lo que permitió que Dios obrara. La relación entre la viuda y Elías se desarrolló en un escenario de confianza mutua. El profeta llegó a su vida en el momento en que más lo necesitaba, y aunque las primeras palabras de Elías pudieron parecer desafiantes o incluso crueles, escondían una promesa de vida. Esta historia nos invita a preguntarnos: ¿cuántas veces rechazamos oportunidades o personas que parecen exigir demasiado de nosotros sin darnos cuenta de que pueden ser instrumentos de algo mucho más grande? Elías, como emisario de Dios, no estaba ahí solo para salvar su propia vida, sino para mostrar a la viuda de Sarepta y a su hijo que los milagros ocurren cuando se confía en lo invisible. Es importante señalar que, aunque la fe de la viuda fue probada al límite, ella no tenía garantía de que el aceite y la harina durarían. No obstante, actuó en fe, obedeciendo una palabra que parecía imposible. El segundo milagro que Elías obró en la vida de la viuda fue aún más profundo que la provisión constante de alimento. La muerte de su hijo fue un golpe devastador. Para una madre, la muerte de un hijo es una de las pruebas más dolorosas que se pueden soportar. En esa época, un hijo no solo era el sostén emocional de una madre, sino también su futuro y su seguridad. Sin un esposo o un hijo varón, la viuda quedaba completamente vulnerable y sin protección. Cuando su hijo enfermó gravemente y finalmente murió, la viuda no solo perdió a su hijo, sino también su futuro. Elías tomó al niño en sus brazos, lo llevó al aposento y en un acto de profunda intercesión clamó a Dios por la vida del niño. En 3 ocasiones, Elías extendió su cuerpo sobre el del niño muerto, pidiendo a Dios que devolviera el aliento de vida. Esta imagen de 3 intentos nos habla de persistencia en la oración y de no rendirse ante el primer obstáculo. Elías no se detuvo tras la primera súplica ni la segunda. En la tercera, el niño volvió a la vida. Este segundo milagro fue doblemente significativo. No solo le devolvió a la madre lo que más amaba, sino que reafirmó la importancia de la fe y la oración constante. La viuda, que había mostrado una fe inicial al compartir su comida, ahora era testigo de un milagro aún más grande, la resurrección de su hijo. Esta experiencia no solo cambió su vida, sino que seguramente fortaleció la fe de todos los que la rodeaban. La historia de la viuda de Sarepta no es solo una anécdota milagrosa que ocurrió hace miles de años, sino una lección que sigue siendo relevante hoy en día. A menudo, las circunstancias de la vida nos llevan al borde de la desesperación, y es en esos momentos cuando más necesitamos recurrir a la fe, aunque todo a nuestro alrededor parezca indicar que no hay salida. Esta madre, al igual que muchas personas hoy en día, se enfrentó a una decisión imposible: mantener lo poco que tenía y resignarse a un final triste, o dar un salto de fe, entregando su todo a una promesa aparentemente imposible.
¿Cuántas veces en nuestras vidas nos encontramos en situaciones similares? Tal vez no enfrentemos una sequía literal, pero las sequías emocionales, espirituales o financieras pueden llevarnos al límite de nuestras fuerzas. En esos momentos, la historia de la viuda de Sarepta nos recuerda que, a veces, los actos de mayor sacrificio y fe son los que abren la puerta a los mayores milagros. La viuda de Sarepta nos enseña que el sacrificio y la fe no son actos sencillos, pero sí son poderosos. Su historia nos desafía a confiar incluso cuando todo parece estar en contra y a dar de lo poco que tenemos con la esperanza de que el resultado será mucho mayor de lo que podríamos imaginar. Como madre, su amor la empujó a tomar una decisión difícil. Como mujer de fe, su confianza en lo que no podía ver le permitió experimentar lo imposible. La historia de la viuda de Sarepta es un recordatorio poderoso de cómo la fe y el sacrificio pueden abrir las puertas a los milagros más grandes. Esta madre, en su momento más oscuro, decidió confiar y actuar. Hoy, ¿qué podemos aprender de su sacrificio? ¿Estamos dispuestos a dar lo poco que tenemos, confiando en que nuestras acciones de fe serán recompensadas de maneras que ni siquiera podemos imaginar? Si te ha conmovido esta historia, no olvides compartirla con otros. Déjanos un comentario abajo sobre lo que más te ha impactado y no te pierdas los próximos relatos que seguiremos compartiendo sobre la fe y los milagros. Suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de cada nuevo video.